Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Vamos a lo que venimos, vamos a la palabra de Dios, y yo quiero que usted abra su Biblia ahí donde hemos venido trabajando en esta serie que se llama Vive tu misión. Y estamos trabajando el área espiritual, ¿sí? Y hoy tenemos un complemento de lo que hemos venido hablando ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y ahí en Efesios 1:7 yo voy a recordarle una verdad que hemos venido trabajando. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas ¿de qué? De su gracia. Y yo le voy a invitar ahí a que con esa palabra en la mente usted le diga ahí: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, enséñame a entender, pero especialmente hoy te clamo que me ayudes a practicar y a vivir esto en mi vida. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, usa a mi pastor, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hace 8 días, en el capítulo anterior, como hemos venido hablándolo, hablamos acerca de la oración y hablamos acerca de algunos fundamentos. Recuerde que ahí en nuestros audios de SoundCloud hay una serie que se llama El Origen. En esa prédica usted va a encontrar un complemento muy interesante acerca de esta área espiritual. Pero para no, obviamente, quedarnos ahí un poco, vamos a hablar hoy en esta carta de Éfeso de algo que veníamos hablando la semana pasada. El Señor nos recordaba a través de esta carta y a través de lo que estudiábamos que habían básicamente, si lo pudiéramos sistematizar, 3 formas en las cuales nosotros podemos orar o en las que la oración se puede ejecutar. Y yo recordé esto que está muy de moda ahora en el TikTok y todas estas retos, donde pensé en y dije: con la oración es igual, para que usted lo grabe y haga un TikTok que lo haga viral. Lo primero es que la oración tiene un componente que es ¿cómo? Hacia arriba. ¿Sí? Usted lo va a hacer conmigo, hacia arriba. Segundo, la oración tiene un componente que es hacia adentro, hacia mí, hacia mi corazón. Y tercero, tiene un componente que es hacia afuera, ¿sí? Hacia cómo me relaciono. Entonces, la oración es hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera, ¿sí o no? Ya usted lo practicó, graba el video y lo sube ahí. Bueno, pero ese hacia adentro es el que de una u otra manera en este pasaje me llevaba a reflexionar muchas cosas. Y hemos venido estudiando en Experiencia Bíblica en Comunidad la historia del pacto de Dios con su pueblo, ¿sí? Y en un pasaje esta semana el Señor hacía algo especial y me recordaba acerca de esta área espiritual, y quiero que vamos a Éxodo 34, 5, 7, dejando la pestañita ahí en Efesios, porque ese versículo de Efesios es clave en lo que el Señor quiere tratar de colocar en nuestra mente y bajar a nuestro corazón con respecto al área espiritual y especialmente hacia adentro, en la oración que es mía, ¿sí? Que me lleva a reflexión. Éxodo 34, 5 al 7 dice: el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés, luego dio a conocer su nombre. Esto es bien interesante porque el Señor dice, está al lado y da a conocer su nombre. Y si usted lee el siguiente versículo podría parecer que está redundando, pero resulta que no. Dice, pasando delante de él, o sea, Moisés estaba y el Señor se puso delante de él, ¿sí? Porque algo iba a hacer. Y dice, pasando delante de él, proclamó, abrió su boca para declarar la palabra, ¿sí? Y dice, el Señor, el Señor. Usted lo puede leer en otras versiones y va a encontrar que el primer Señor es el nombre de Dios, el YHWH, ese tetragrámaton inefable, donde definitivamente Él se pronuncia en su nombre. O sea, es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre que Él menciona antes. Pero dice, el Señor Dios clemente y compasivo. Uno podría ver una redundancia, pero resulta que no. Resulta que es el nombre de Dios por encima del hombre, porque Moisés era un líder. Nuestras oraciones deben tener claro ese Dios, ¿vale? Dice,
El Señor Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en amor y fidelidad. ¿Sí? Resáltelo, promesa, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después. Es una promesa de Dios. ¿Sí? Y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es una promesa de Dios. Pero es que viene un punto y coma y dice, pero, que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué sucede con esto? Que cuando yo me devuelvo un poco a lo que plantea el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Es imposible entender al leer Éxodo directamente Efesio. ¿Sí? No hay forma de entender el libro del Éxodo sin entender Efesio. Y viceversa. Me explico. No hay forma de que usted pueda ver exactamente lo que dice Dios ahí si usted no le aplica la luz. Voy a poner un ejemplo, por eso traje 2 tamaños. Si usted no le hace el versículo así, pero esta es muy pequeña. Este es el lente mío. Yo lo miro y no me da aún. Entonces yo tengo que ponerle la luz. Tengo que ponerle la luz del Nuevo Testamento al Antiguo para poder entender qué es lo que la palabra de Dios me dice. ¿Por qué? Porque está hablando en una cultura diferente, a un pueblo en otro tiempo. Yo necesito traer eso aquí y cómo lo vivo yo. Y ahí tengo que poner el Nuevo Testamento. La mejor forma de darle luz al Antiguo es poner la luz del Nuevo, porque ahí la luz está completa, ¿sí? Aquí ya es luz LED, aquí todavía tenía pilas, aquí era hora negra, aquí es perfecto. Dios entonces, a través de esta relación con su pueblo, nos deja ver que Él tiene una relación de pacto, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Mediante un pacto. Pero esa relación que es solemne, que me vincula a mí dentro de ella, que me hace personal, ¿sí? Es íntima. Y por eso quiero llevarlo a usted a repensar hoy qué pasa con la oración hacia adentro. Porque muchas veces nuestra oración se puede desbalancear. Por eso tomé una tarea que había hecho Daniel. Van a pensar que es Daniel, pero mentira, la hicimos aquí a la carrera. Esto es una balanza. Balanza, ¿sí? Las otras son pesas. ¿Ya? Donde uno se sube es pesa, porque hay gente que a veces pues uno pide una balanza y uno se confía en los abogados que saben que es una balanza y traen una pesa. Pero bueno, no voy a decir que fue Sebastián, pero bueno, sigamos. Esto es una balanza en fe, usted me va a creer, es la tarea de mi hijo, ¿vale? Esto es una balanza. Este versículo puede generar una contradicción. Usted al leerlo podría decir, pero bueno, al fin, ¿qué? ¿Dios es bueno o es malo? ¿Sí? ¿Cómo oro? ¿A cuál Dios oro? ¿Al Dios de la primera parte, que es Dios todopoderoso, pero que es bueno, perdonador, sí, amoroso? ¿O al Dios que me está diciendo que no deja sin castigo al culpable? ¿Cuál es el Dios que usted está viendo? Y yo quiero que usted, si usted toma notas de los juiciosos que toma nota en casa, está escribiendo en un cuaderno, usted empieza a poner un paralelo, pase una raya en el medio, porque yo le voy a hablar de 2 cosas, ¿sí? Pero, adicional, ¿sí? Voy a decirle que si usted está escribiendo con el celular, ¿sí? Usted va a escribir los 2 nombres, pero va a poder escribir arriba y abajo, ¿vale? Bueno, esta contradicción, como se los decía, genera una pregunta bien interesante. Y quiero que usted se la haga ahí, ¿sí? El pacto con Dios entonces, de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, y esta pregunta me confrontó estudiando este pasaje, y es, ¿el pacto con Dios es condicional porque Él es justo? ¿Sí? ¿O es incondicional porque Él es el que justifica? ¿Cómo se lleva ese pacto? ¿Cómo se vive ese pacto? ¿Por la primera parte o por la segunda parte? Entonces usted en una parte pone un versículo y en otra parte pone el otro, ¿sí o no? En una parte usted se va a preguntar, ¿el pacto con Dios es condicional porque Él es justo? Explico, ¿qué quiere decir esto? Si Dios es justo, Dios no puede quitar la consecuencia, el castigo,
sobre aquellos que no lo son. Me explico. Usted puede robar, ¿sí? Usted roba. Si usted roba, ¿ya? Si usted roba, usted tiene una consecuencia, y es que lo van a meter a la cárcel. Esa es la ley. Esa es la consecuencia de algo justo. La ley lo dice y me lleva allá. Pero estando allá, viene lo incondicional de su justicia, y es su amor. ¿Sí? Quiero que se vaya entrando conmigo en este paralelo, porque son dos cosas que pueden ser diferentes. Cuando oramos entonces en intimidad hacia adentro, ¿con qué enfoque debemos orar? Voy a hacerlo más personal. ¿Con qué enfoque oras tú? ¿Con qué enfoque estás llevando tu oración? ¿Con el enfoque del que ve la infinita, gran misericordia de Dios? ¿Con un enfoque unidimensional de un Dios de amor? ¿O tú oras en el enfoque de que debo ser castigado, de un castigador, de un Dios que no deja sin castigo al culpable? ¿Cuál enfoque estás teniendo? Y ahí es donde el Señor me regalaba en esta palabra las diferencias que pueden haber en cualquiera de los dos enfoques y cómo nosotros debemos llevar ese enfoque. ¿Cómo? Como la balanza. Por ejemplo, esta balanza no es la de Sebastián, era claro. ¿Por qué está corrida? Está desenfocada hacia un ladito. Usted lo ve ahí, ¿cierto? Pasa un nivelito, ¿sí? Está más para un lado. Nuestra oración debe inclinarse perfectamente, o sea, debe quedarse como la cruz. Porque nosotros no podemos quitar ningún lado de la balanza. Cuando nosotros quitamos un lado de la balanza, podemos caer o hacia una gracia barata o caemos hacia el otro lado, hacia una condenación recurrente. Vivo siempre condenado. Y Dios necesita que su pueblo en la oración, hoy más que nunca, se pare en el centro, entendiendo, vuelvo y lo repito como lo dice el libro de Éxodo, ¿sí? Que nuestro Dios, el Señor, es lento para la ira, grande en amor y fidelidad, mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y perdona la iniquidad, rebelión y el pecado, pero a su vez, no deja sin castigo al culpable. ¿Sí? Quiero que se ponga ahí en el centro. Y vamos a tratar de ver, de poner la luz sobre lo que Dios quiere mostrarnos, ¿sí? En ese pasaje. Y quiero que vaya ahí, perdón, me adelanto por acá, a Segunda de Crónicas 7, 14, 15. Un versículo muy usado, tal vez poco orado, pero muy usado, ¿sí? Segunda de Crónicas 7, 14. Y este es el paralelo entre lo que yo tengo que tener claro del costo y lo que yo tengo que tener claro de la gracia, de la gratitud por la cual puedo vivir, ¿sí? Porque hubo un costo por mi pecado, pero esa transacción que se pagó me da una gratuidad de mi libertad. Escúchelo bien. Segunda de Crónicas 7, 14 al 15. Si mi pueblo que lleva mi nombre, ojo, si mi pueblo que lleva mi nombre, ahí en Éxodo también el Señor dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Relación. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que venir también hacia adentro, porque si me quedo solo en el Dios, Señor, Señor, pues voy a vivir en un Dios que yo no puedo alcanzar. Pero Él mismo me ha prometido que Él será mi Dios y yo seré su pueblo. Si mi pueblo que lleva mi nombre, Él lo prometió, se humilla y ora, hablamos de eso un poco hace 8 días, y me busca y abandona su mala conducta, ¿sí? Piensa en este pero. El pero de la balanza siempre está ahí. Dios no quiere solo que usted se humille. Dios no quiere solo que usted viva arrodillado. Dios quiere que usted cambie. Y para poder que haya cambio en su vida, usted tiene que poner luz sobre la palabra de Dios para que esto sobre su vida ilumine un cambio. Lo cambia usted. Y usted empiece a ver un cristianismo de verdad. Porque necesitamos un cambio. No podemos pasar esto y seguir igual. Dice, y me busca y abandona su mala conducta,
yo lo escucharé desde el cielo. ¿Es posible entonces que hayan oraciones que por no estar en el centro Dios no las escuche? Sí, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted no ora en la balanza, entendiendo el costo, pero a su vez la gratuidad que se pagó de ese costo, ¿sí? Usted no va a poder avanzar, usted no va a poder cambiar. ¿Sabe por qué en el Antiguo Testamento a la gente de una u otra manera tenía que pasar de esa forma? Porque ellos al final entendían el costo. ¿Sabe cómo entendían el costo? Porque ellos tenían que poner de aquí y llevar. Ellos tenían que coger el mejor corte y decir, uy, pero como está bonito, ¿sí? Y les tocaba que sacrificarlo. Ellos pagaban el costo. Pero cuando la balanza se pone, Jesucristo viene a pagar el costo para que por gratuidad usted y yo ya no tengamos que vivir pagando esa pena, esa condena, y obtengamos la verdadera libertad. Pero esa gratuidad es imposible de disfrutar si no entiendes el costo. Por eso, como lo decía en un principio, cuando tú tienes una mirada unidimensional del amor de Dios, solo gracia, pierdes el valor, el propósito del costo, de lo que significó para ti y para mí ser salvados en una cruz. Y no podemos, tenemos que pararnos en la balanza. Ahí lo dice la palabra. Yo los escucharé. Si usted se para en la balanza entendiendo el costo y la gratuidad, yo los escucharé desde el cielo. Sus oraciones van a ser escuchadas. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es una promesa completa. Es que nos escucha, que nos perdona, pero que a su vez nos restaura. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo, para no poner más, usted lo pone en el que usted tenga personalmente. Aquel que robó y lo llevaron a la cárcel, ¿sí? Puede recibir de esta gratuidad. Pero como él tiene que pagar un precio, va a tener que estar en la cárcel. Pero la gratuidad le da la verdadera libertad. Por eso es que usted escucha que hay personas que llegan a la cárcel y se convierten a Cristo. Gloria a Dios, Él es el único que conoce el corazón y no podríamos juzgar quién se convierte o no. Pero aquellos que hacen ese ministerio llevan la palabra para dar gratuidad ¿de qué? De la verdadera libertad, no de la libertad física. Entonces son personas que a pesar de que pagaron un costo, están pagando una consecuencia. Ya entendieron este lado de la balanza, ahora empiezan a entender el otro lado de la balanza. Y no se quejan, ¿sí? Señor, ¿cuándo me vas a sacar? Señor, tú lo harás, porque tú pagaste por mí. Tú pagaste la fianza en una cruz. Dice, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Oraciones de intimidad, oraciones de precio, oraciones que entienden que hay un costo, pero que también hay una gratuidad, ¿sí? Si nosotros olvidamos el costo del pecado, nuestras oraciones de confesión, de arrepentimiento serán superficiales y triviales. No honrarán a Dios, no cambiarán tu vida. Si tú olvidas el costo, si tú olvidas de este lado de la balanza que eres un pecador, no vas a poder disfrutar de este lado de la balanza que la gratuidad con la que vives es la que te va a dar el cambio. Pero cuando tú pones la balanza, el costo y la gracia, vas a vivir en la perfecta plenitud y voluntad de Dios. Cuando olvidamos entonces por este lado la gratuidad de su gracia, el propósito de nuestra oración se puede convertir en una confesión que lo que intenta es apaciguar a un Dios que es muy bravo. Si tú olvidas la gratuidad, la gracia de lo que la cruz hizo, tus oraciones hacia adentro se van a volver confesiones que quieren decir, Señor, pobrecito yo. Dios no quiere relacionarse contigo así. Dios quiere que dejes el pecado. Y cuando tú dejas el pecado y te acercas a Él, Él te abraza. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado. Y has entendido que entre el costo y la gratuidad hubo una cruz.
Y el Nuevo Testamento sobre tu vida te va a dar esa gracia. Es algo que no todos podemos recibir sobre ello. No todos lo hemos recibido. Y yo le voy a ser sincero, yo estudiaba esto y yo decía, Señor, en serio, hay áreas de nuestra vida, de mi vida, donde yo necesito eso. Yo necesito no perder de vista tu costo, pero necesito también entender que no me estás pidiendo nada, solo que mi corazón se vuelva a ti. Y quiero mostrárselo en este paralelo. Uno en Isaías 59:2. Son las iniquidades, su pecado, las injusticias que usted comete, ¿sí? Lo malo que usted hace. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. ¿Qué hace el pecado? Me separa de Dios. ¿Por qué es que usted no puede orar hacia adentro? Porque está pecando. Y tiene que dejar de pecar, ¿sí? O tiene que ir con su pecado en la mano, arrodillarse y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Porque son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Porque el Señor no escucha mi oración. Señor, yo no lo estoy escuchando. Pastor, yo no estoy escuchando a Dios. No te estoy diciendo que siempre que no escuchas a Dios estás en pecado. Quiero aclararlo. Porque no podría ser. No tendría viso la gratuidad, la gracia. Pero cuando tú valoras ese costo, tú te afirmas a Él. Y voy a decirle, es que el pecado no necesariamente, no solo es, ¿sí?, lo que está por encima del iceberg, sino que por debajo del iceberg hay miedos, hay decisiones que de pronto no son tan públicas, pero son pecado. Y que tú debes hoy crucificar, ¿sí?, para poder que Él escuche de este lado de la balanza, para que tú aprendas el costo del pecado. Pero por el otro lado, cuando prendo la luz, ¿sí?, abro el Nuevo Testamento y prendo la luz, dice Romanos 5 del 8 al 9, para ampliarme esta porción. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, wow, el Señor, mire, es la palabra, vuelvo y le repito, es la luz, obra negra y obra terminada. Coja el Antiguo Testamento, coja el pacto de este pueblo y mire el nuevo pacto y usted va a entender el costo, lo que costó tu pecado para que hoy por gracia puedas vivir en libertad. Pablo lo dice de esta manera, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, o sea, no alcanzo, hay momentos donde usted no va a alcanzar a estar tan limpio para orar íntimamente. Hay momentos donde usted está puerco, sucio, y tiene que llegar a su altar, tiene que llegar a su cama, a su silla, a decirle, Señor, me cuesta dejar de pecar. Pero hoy quiero entender que esto te costó a ti y que yo puedo tener una consecuencia porque por tu justicia yo debería tenerla. Pero por tu gracia, como el apóstol Pablo lo dice, por tu gracia, por tu amor, enviaste a tu Hijo. Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Si nuestro arrepentimiento se enfoca más en nosotros, ¿sí?, en las consecuencias hacia nosotros, que en Dios, que en el verdadero costo de ese arrepentimiento, nos vamos a colgar quedados en el costo, viviendo, ¿sí?, en la ley. Pero si yo entiendo entonces, o me olvido de la gratuidad, convierto entonces la confesión en un acto de penitencia agotadora. En la primera de las tesis que Martín Lutero cuelga en la puerta en Wittenberg hace ya 2 años, hablaba acerca de la penitencia. Hablaba acerca de cómo la iglesia le estaba llevando a las personas a que debían vivir en absoluta penitencia. ¿Qué es esto? Vive sin entender la gratuidad, la gracia. Vive sin entender la cruz. Vive solo, yo soy el malo, yo soy el malo, yo soy el malo, yo soy el malo. Yo soy pecador, 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 pecador. ¿Cómo es que dice por una oración? Sí, pecador, 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 ¿cierto? Yo pecador.
Así era. No. Momentico. Señor, yo confieso que peco, que estoy pecando y que me cuesta dejar de pecar. Y sé que esto tiene un costo y que ese pecado puede tener una consecuencia. Le estoy hablando de oración íntima. Pastor, ¿y cómo dejo esto? Así, orando, diciéndole, Dios, no quiero pecar más. Me cuesta. Pero por el otro lado, Señor, entiendo que mi pecado fue llevado a una cruz. Y por esa gracia yo me puedo acercar hoy a ti confiadamente para orarte y saber que tú tomas mis pecados y los llevas al fondo del mar. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué la gente al final no se puede transformar? Porque sus oraciones están en una punta de la balanza. O en condenación absoluta porque no vas a dejar de pecar. O en una gracia donde tampoco vas a dejar de pecar. Porque crees que nada es pecado. Y Dios nos está diciendo hoy, hacia adentro y en la balanza. En el centro. ¿Sí? La verdadera confesión y arrepentimiento entonces comienza en tu vida cuando tú dejas de echarle la culpa a otros y empiezas a entregarle el control total de tus sentimientos, de tus emociones, de tus decisiones pecaminosas a Dios, porque entendiste el costo, ¿sí? Pero por el otro lado, cuando entiendes la gracia, entiendes la gratuidad con la que fue pagado ese costo, empiezas a entender que no puedes tener un arrepentimiento legalista, porque es destructivo, sino que tienes un arrepentimiento de cambio. Iba por aquí y ahora voy por aquí. ¿Y toca cambiarlo? Uy, pastor, es que llegó esta pandemia, pero esto sí me obligó. Dele gloria a Dios. Ayer escuchaba en una emisora de todas las barrabasadas que a veces escucha uno. Y escuchaba estadísticas, ¿no? Cómo la gente está preocupada porque no se han podido abrir los moteles. ¿Y saben los moteles qué es la fuente? Fornicación, adulterio. Y alguien muy preocupado decía, pobre gente, ¿qué está haciendo? Pues yo les digo, lo que deberían estar haciendo es arrepintiéndose y tomando decisiones, porque Dios les dio una oportunidad para que no siguieran iguales, entendiendo que el costo fue por sangre, pero que esa sangre nos hace que hoy la recibamos gratuitamente y podamos arrepentirnos y volver a sus pies. Proverbios 28:9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. ¡Wow! Dios aborrece hasta la oración. ¿Por qué hay oraciones que no funcionan? ¿Por qué hay oraciones que Dios aborrece? Hay oraciones que si tu corazón no está en la balanza del costo y la gracia con la que fuiste perdonado, no vas a poder transformar tu vida. ¿Sí? Porque Dios oye nuestras intenciones tan claramente como nuestras palabras. Ay, no, yo no había pecado. Ay, ¿usted cómo supo eso, pastor? No, yo no fui. Tenlo por seguro, es el Espíritu Santo. ¿Sí? O cuando usted está escuchando la prédica y dice, ay, justo hoy me mandaron este link y este señor está, ¿quién le contaría mi vida? ¿Fue ella que le contó mi vida? Claro. No. Es el Espíritu Santo que te está diciendo que tu vida tiene que cambiar. ¿Sí? Y yo no te estoy diciendo que va a cambiar mañana. Yo te estoy diciendo que tienes que poner la luz de la palabra sobre tu vida para que de una vez por todas algunas áreas de tu vida cambien y sean entregadas por completo a Cristo. ¿Dónde? Ordenando primero mi área espiritual y dentro de ella una de esas disciplinas, la oración, y la oración hacia adentro, la oración de arrepentimiento, la oración de perdón, de pecado, ¿sí? Y es el Espíritu Santo, es el Señor el que redarguye de pecado, justicia y juicio. Efesios 2:13, de este lado de la balanza. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Sí me entiende cómo la luz, cómo el Evangelio trae la luz para acercarte al punto de la balanza? Y me llamaba la atención cuando vi esta balanza y consulté la balanza que usan los abogados de verdad, ¿sí? Porque los abogados de aquí no usan esta balanza. Pero bueno, y veía cómo la historia de esta balanza, ¿sí? Traía una mujer. Y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué una mujer en esta imagen? Tú lo permites. Y fui como desde la historia
Grecia, Roma, lo tipificó con una mujer. No encontré más información acerca del detalle, por qué específicamente. Pero lo que más me sorprendió, aparte de ser una mujer, era que llevaba una espada. En una mano llevaba la justicia y en otra mano llevaba una espada. En una mano llevaba el costo, lo justo, y en otra mano llevaba la palabra, la verdad, la que llega hasta el fondo de tus huesos y te transforma para vida y no para muerte. La muerte de la cual hoy todos temen y por la cual, por justicia, no deberíamos temer. Dice, vale la pena crear mi propia confrontación personal de oración. Yo no sé si usted la tenga. ¿Cómo se confronta usted hacia adentro? ¿O usted siempre tiene que esperar que otro se lo diga? Es mi pregunta hoy. ¿Usted tiene que esperar siempre que alguien le diga que está mal? ¿Sí? Ayer yo entré y mi hijo estaba haciendo algo y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me decía, no sé. Yo le digo, pero ¿cómo no sabes si tú lo estás haciendo? Y él me decía, no sé. Y yo, ¿qué querías hacer? No sé. Y yo, ¿cómo no sabe? Si él era el que le estaba pegando al coso. Y yo pensaba en esto y decía, ¿cómo te confrontas? ¿Cómo te confrontas tú? Y encontré dos preguntas acerca de esa confrontación que te podrías hacer. Dice, ¿voy a temer a la muerte cuando ella me lleva a su encuentro? A ver, lo que la palabra de Dios está diciendo más atrás y en esta pregunta de reflexión, de pensarlo, para traerlo al corazón es, ¿yo estoy viviendo por el costo, por el juicio, por el miedo, por el temor? Cuando por la gracia lo que Dios hizo es convertir la muerte en vida. Cuando aquí en este lado de la balanza me dicen que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¡Bú! Cuando coma seguido dice, pero yo he venido a darle vida y vida en abundancia. Y entonces la pregunta es, ¿de qué lado de la balanza te vas a quedar? Si nos paramos en la balanza, entendemos que mi oración debe saber que hay un enemigo, pero debe saber que hay un Cristo que venció en la cruz para darme libertad. Amén. No tenemos que convencer a Dios de que nos perdone. Él ya nos perdonó. Lo que tienes que hacer es arrepentirte para recibir la luz del perdón sobre tu vida. ¿Sí? No podemos estar esperando autocastigarnos, autoflagelarnos, porque nuestro perdón solo llega por su gracia. Y el salmista ahí en el Salmo 19, versículo 9, nos deja ver una luz. Dice, Salmo 19, versículo 9, el temor del Señor es puro. Escúcheme bien esto. El temor del Señor es puro. Usted me está entendiendo que el Señor lo está llamando a hoy a que en medio de todo el pánico, todo el miedo, todo lo que se está generando alrededor por la información, todo lo que está pasando ahí, usted entienda que el temor de Dios es puro. O sea, pastor, ¿cómo así que el temor de Dios es puro? Es que el temor de Dios, aunque usted teme, siente paz. ¿Cómo así, pastor? Eso no puede ser. Sí. Es que usted sabe que hay algo que no puede salir como usted quiere. Pero la paz de Dios, la gracia de Dios, hace que sobrepase todo entendimiento y que usted siga diciendo que su Dios está allí y que usted confía en su Dios. Dice el salmista, las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Este lado de la balanza. ¿Sí me lo está entendiendo? Todas ellas son justas. Versículo 10, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe gran recompensa. Versículo 12. ¿Quién entonces está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. La oración interna, mi oración, la oración donde yo me reviso a mí, donde yo me hago el autoexamen, donde yo me hago el autodiagnóstico, es más profunda de lo que usted cree. Y no me necesita a mí para hacerla. Creo que no necesitamos una confesión personal, pero confesar personalmente nos ayuda. ¿Por qué?
Porque necesitamos a veces mirarnos a la cara y decirnos, sí, hermano, estoy pecando. Porque por eso Dios creó al hombre y consideró que no era bueno que estuviese solo. Amén. Entonces, admitimos así, en esa confrontación, en esa oración interna, entendiendo el costo, entendiendo la gratuidad, admitimos entonces el pecado en nuestra mente. Reconocemos que estamos pecando. Reconocemos nuestra maldad, reconocemos que hemos hecho cosas malas. Pero a su vez, renunciamos a ese pecado en nuestro corazón, donde Jesucristo está obrando, donde Jesucristo está trabajando, donde la cruz me da la gracia para yo ser transformado y vivir en santidad. Y que por consecuencia de una u otra manera de lo que Dios ha hecho en mi vida, su amor incondicional me sustenta y me sostiene. Y entonces, para terminar, quiero que tome este versículo en paralelo. Primera de Juan 1, versículo 8. En esta esquina, Primera de Juan 1, versículo 8. En esta esquina, Primera de Juan 1, versículo 9. Y con esta palabra usted resume este sermón. Se lo podría haber dado desde el principio y no hablarle más, pero hay que trabajar y hay que predicar. Primera de Juan 1, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Cuídate de aquel que te dice que es santo. La palabra lo dice de una mejor manera, que el que crea que estar firme, mire que no, caiga. De este lado, del costo, ¿sí? De esta primera parte del versículo de Éxodo. Ahora, coja el versículo de Éxodo y va a hacer lo mismo. Usted lo pone una parte del versículo acá y otra parte del versículo acá, para los que les gusta escribir juiciosos. Y debajo de esta primera parte pone Primera de Juan 1:8. Lo que está haciendo es ponerle la luz al Antiguo Testamento. Primera de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Versículo 9, de este lado de la balanza. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y yo quiero que usted mire ahí en su casa, más tarde, en la noche si quiere, el Salmo 51. Y mire la mejor expresión de lo que significa una oración hacia adentro, de arrepentimiento, de confianza, de seguridad en un Dios que es todopoderoso. Uno de los retos más grandes con las disciplinas espirituales que tiene esta generación es que esta generación, nosotros aprendimos que nuestras disciplinas dependían de una iglesia. Sí. Y resulta que Dios nos movió todo esto para enseñarnos qué es la iglesia, para decirnos su importancia, lo vital que es. Siempre con los siervos que llegamos acá, esto es lo que estamos extrañando. Esto es lo que me falta de la iglesia. ¿Sí? Porque yo le voy a ser sincero a usted que está escuchando este sermón. Sí, usted se puede edificar desde casa y usted puede escuchar la palabra, pero usted necesita ser confrontada y confrontado. Cuando usted se está escudando de este lado del costo, en que usted no necesita una iglesia y usted no necesita congregarse, ¿sí? Porque lo puede hacer por internet. Yo quiero decirle de este lado de la gracia que Cristo murió por su iglesia. Y en esa iglesia estaba la comunión de los hermanos. Y uno de los retos, como lo estaba diciendo, más grandes que tiene espiritualmente con las disciplinas espirituales esta generación, es hacer que esas disciplinas espirituales se mantengan y mantengan la esencia de la iglesia desde la intimidad, con oraciones hacia adentro, con oraciones que ya nadie te va a ver, con tiempos de humillación que ya nadie te va a ver porque ya no los puedes hacer en público. Vas a tener que hacerlos como dice Jesús: entra a tu cuarto, cierra la puerta y arrepiéntete, porque mi gracia está puesta sobre ti para algo nuevo. Cuando tú miras Primera de Juan 1 del 8 al 9,
Tienes que entender entonces que esta balanza significa que ningún pecado hoy puede traernos condenación. Ninguno, pastor, y lo que estoy teniendo en la mente, sí, esa es la batalla. Esa es la batalla de que la gracia ilumine tu vida. Pastor, es que lo que yo hice fue muy feo, muy malo. Yo sé, yo también he hecho cosas malas. Pero tengo un Dios que es justo. De muchas de ellas hubo consecuencias en mi vida. Y hoy, voy a serte sincero, algunas aún duelen. Sí. Pero cuando pienso en ellas, pienso en la cruz. Pienso en el precio que fue pagado. Pienso en cómo mi Dios al final me libró de esa condenación. Porque iluminó sobre mi vida el costo y la gracia. El Dios de fidelidad, pero el Dios que es justo y no se va a contradecir en su justicia sobre mi pecado. En ese centro, yo voy a serle sincero, me abracé a una cruz hermosa que me dijo: yo te sostendré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Y es a lo que yo quiero invitarte hoy, a que tú te sostengas de esa cruz y entiendas que ningún pecado puede traerte condenación, debido y solo al sacrificio expiatorio de Cristo en una cruz. Esa es la diferencia que hay entre la bombilla del Éxodo y la luz 3D con la que el Evangelio ilumina nuestra vida, con la que Jesucristo cambió el cordero y se intercambió como el cordero, para que tú y yo podamos orar internamente en arrepentimiento, en confesión, sabiendo que cuando salgamos de ahí recibimos de su gracia, recibimos de su amor. Esto también significa entonces que el pecado es tan grave. Quiero que entiendas esto. Escucha esto. Ningún pecado puede traernos condenación, ¿sí? Por el sacrificio de la cruz. Pero el pecado es tan grave y doloroso que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir. Tú me estás entendiendo en qué parte de la balanza debes estar parado. Tú me estás entendiendo que ninguna de las partes por sí sola, ¿sí? La ley por sí sola no lo hará. La gracia por sí sola no lo hará. Pero la gracia colocada en el lugar correcto me permite ver que como pueblo me equivoqué, pero que su misericordia y su bondad, su fidelidad, su amor siguen allí. Y nada de esto que está pasando alrededor va a cambiar esa gracia. Porque el costo fue un costo de sangre. Por eso nuestra área espiritual debe empezar a transformarse de una vez por todas. Tú no puedes seguir caminando echándole la culpa a todo el mundo. Tú no puedes seguir caminando buscando ahora iglesia virtual. Tienes más, te vas a confundir más. Por lo menos antes no podías ir a muchas, pero ahora las tienes todas. O sea que tampoco vas a ubicarte si no entiendes el costo de esa gracia. Y que no importa dónde estés, lo que Él necesita que entiendas es que Él ya pagó ese precio y que tú no tienes que vivir en condenación. Pero que Dios es un Dios justo con nosotros. Si tú estás conectado con nosotros por primera vez, yo quiero invitarte ahí a que le pidas a Dios que esto sea práctico en tu vida, a que lo puedas vivir, que lo puedas expresar, sentir, y le digas ahí con todo tu corazón. Pero voy a hacer otra oración especial, y es para aquellos que hoy se están dando cuenta que su vida se había dedicado a condenarse, a la culpa. Solo yo, pecador. Y también a aquellos que habían tomado la gracia como una gracia barata.
sin costo, sin precio. Mi gracia, la gracia que me cubre, tuvo un precio. Y yo quiero que hoy entiendas ese precio, para que entiendas que Él te ama. Porque cuando tú entiendes el precio, tú entiendes el valor, el costo. Y la disfrutas y dices, claro, ¿cómo me voy a condenar si es que el precio pagado es muy grande? Y por eso te pones en el perfecto centro de la balanza, como Él un día se puso en la cruz por ti y por mí. Y yo quiero que tú lo invites ahí a decirle, Señor Jesús, yo hoy acepto que mis oraciones hacia adentro, que mi vida espiritual a veces se ha ido a extremos de la balanza. Sé que a veces he querido usar la gracia para libertinaje, pero también sé que a veces el costo me ha llevado a condenarme, el juicio me ha llevado a condenarme. Padre, hoy me ubico en el pleno centro de la balanza para aceptar que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo, Jesús, que tu cruz fue suficiente para librarme de toda condenación. Yo creo que tu cruz, Señor, me libra hoy, me ilumina mi corazón para obtener alivio de la culpa, pero a su vez para liberarme del poder que le entregué al pecado. Padre, hoy decido caminar en tu balanza, sabiendo que hacia adentro mis oraciones son escuchadas por ti. Y hoy clamo tu promesa de que si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se arrodilla, ora, se arrepiente y se vuelve a ti, tú restaurarás, tú sanarás nuestra tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.